Bueno, pues este es un anexo que la editorial Macmillan incorporó en las últimas ediciones. Igual que pasa con Edité, también lo ha incorporado, que yo en concreto os mandaré cuando hagamos el tema de mañana, que es endocrino, os mandaré algunas preguntas que he sacado de Edité. Magrange aquí no lo tiene incorporado, este temario de sistema nervioso y del sistema endocrino, pero como digo, Macmillan lo incorporó por esos anexos a este material del 2020 y Edité también lo tiene también ya dentro de su temario como tema. Incluso lo tienen juntito, van los dos juntos. No lo han hecho como aquí un anexo uno y un anexo dos, ¿vale? Entonces yo y mi compañera preparamos el resumen, que además no hay ni siquiera un test de este tema, ni de mañana, pero bueno, lo vamos os enviaremos el de Edité, un poquillo así para que vierais el tipo de preguntas, pero que vosotras mismas incluso se pueden sacar preguntas, ¿no? Si nos ponemos a decir, venga, esto, si lo preguntara, opciones, ¿cuál sería la correcta? No sé qué, no sé cuánto. Se pueden confeccionar vosotras mismas, ¿no? Sobre todo las que tenéis pocos módulos que examinaros. Yo recuerdo estos años atrás que se hacían como preguntas de trivial, ¿no? Una pregunta y luego por detrás las cuatro opciones y la verdadera, ¿no? Y así pues jugábamos y sacábamos más preguntas aún de las que teníamos ya de las propias editoriales. Pero ya eso es risa a risa. Eso fue el año después de la pandemia que hubo compañeras, vamos, alumnas que estaban como poquitos módulos, iban con pocos módulos porque habían aprobado en el año anterior y, y pudimos hacer eso. Pero eso también depende de cada curso, de cómo es el grupo, ¿no? En definitiva, tenemos un tema que es interesante que conocer algunas cositas, no todo, porque es verdad que ya aparecen nombres raritos y ya nos ponemos a temblar, pero al menos saber de qué va esto, ¿no? El sistema nervioso. Nosotros hemos confeccionado, como digo, este resumen con lo más interesante del tema. Y tenéis ahí, bueno, pues lo que sería de qué va, ¿no? El sistema nervioso, con lo que serían las funciones. Pues cuando decimos sistema nervioso, todo el mundo piensa en el cerebro, ¿no? Como órgano fundamental, pero hay otros elementos, hay más partes, ¿no? De hecho, se subdivide el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos ubicamos directamente en cráneo y con todos los órganos que están dentro, ¿no? Del hueso que protege al sistema nervioso central. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? También unas células que son diferentes a las de otros órganos, a las de otros tejidos, que tienen un nombre incluso específico, que lo habréis leído, que son las neuronas, ¿no? Y cómo es su fisionomía, qué elementos tiene, ¿no? Qué función tiene cada parte. Eso también lo vamos a tratar en el tema, ¿vale? Bueno, pues lo que tenéis que quedaros claro es que la función de relación, es decir, cómo yo interactúo con el medio ambiente, con el contexto y cómo recibo información de él a través de los cinco sentidos, eso va a estar todo focalizado a información que yo reciba por ejemplo, la visión o el oído o el gusto, ¿no? O el olfato, va a través de nervios, ¿no? El nervio óptico, el nervio auditivo, el nervio olfativo, todos son nervios, pertenecen por tanto al sistema nervioso, van ahí a un gran ordenador que tenemos en la cabeza, ¿no? Que se considera como el que controla todo, que es pues el sistema nervioso central, ¿no? Los nervios pertenecerían al sistema nervioso periférico, porque están en la periferia, todos los nervios están pululando por el organismo y, y como digo, es en el cerebro y en partes de él donde se va a focalizar toda la información que se recoge a través de esa función de relación y los sentidos, ¿eh? Vamos a hablar mucho de los sentidos, ¿no? Y por tanto, pues la coordinación de todo lo que el organismo emite como respuesta ante, por ejemplo, algo que huelo, algo que escucho, algo que veo, ¿no? Algo que percibo, por ejemplo, temperatura muy caliente a través de la piel, que es el órgano de los sentidos, el tacto, ¿no?
pues voy a emitir una respuesta a través de que de movimiento, ¿no? Pues voy a retirar la mano si me estoy quemando, porque he cogido una taza de café que está a más de 100 grados, ¿no? Tengo que emitir una respuesta, eso en milésimas de segundo es el cerebro el que manda esa orden, que la haga el movimiento de lanzar la taza o de pegar un puñetazo, hacer algo, ¿no? Ante ese estímulo. Y por tanto, bueno, pues todo lo que es respuesta a estímulos, responsable de conciencia, de conocimiento, y tienen muchísimas cositas que hemos añadido en el resumen, incluso del propio comportamiento, y ahí estaríamos, por ejemplo, pues aterrizando en el último apartado, que son las patologías, las enfermedades del sistema nervioso, como pues hay enfermedades mentales, ¿no? Entonces, eh, pues persona o paciente que tenga esa patología, esa enfermedad, va a tener un comportamiento diferente de lo social, de la norma, ¿verdad? Y todo eso engloba también por toda esta estructura del sistema nervioso que estamos comentando. Deciros que son células con su nombre propio, que son las neuronas, formadas por elementos que son los axones, que ahora lo vamos a ver en la imagen, y las dendritas. Hay millones de neuronas. Conforme nosotros vamos aprendiendo, en las edades donde se focaliza sobre todo el aprendizaje, ¿no? Cuando somos niños, niñas, jóvenes, tenemos mucha capacidad de aprendizaje porque se está de alguna forma generando nuevas neuronas. Cuando el aprendizaje es más difícil, son ya en edades ya más tardías, adultez, ¿no? Y que estamos ya tan saturados de información que nos cuesta, ¿no? El aprendizaje, el incorporar nuevas cosas, ¿no? Porque que tenemos ya el cerebro como un almacén muy lleno, ¿no? Que también es una de las cosas que se dice, ¿no? Los niños son esponjitas, aprenden muy rápido por eso, porque esas conexiones, esas neuronas están aún vírgenes y tienen sitio donde almacenar, 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 para poder después recuperar en memoria y todo eso, ¿no? Deciros también que las neuronas se nutren también de otras células que se llaman giglia, la glia o neuroglía, que también son nombres que nos tienen que sonar eso, sistema nervioso, ¿vale? Y, y también, bueno, pues se encargan, por ejemplo, estas específicamente a regular respuestas inmunitarias, el equilibrio, ¿eh? Un grupo de células que, como digo, son más específicas, que enriquecen con nutrientes a las neuronas más genéricas y que son la glía o la neuroglía. ¿M? También hay unas que también os pueden aparecer en tipo T, en preguntas tipo T, que son las células de Schwann. Estas, pues lo que hacen es que sintetizan, metabolizan la mielina, que es una sustancia que rodea el axón de las neuronas. Es como para, para que la neurona esté al 100%, tiene que tener una sustancia que otras células se lo facilitan, se lo favorecen, que son las de Schwann, y esta sustancia que se llama la mielina la tiene que contener para estar al 100%, la neurona ok, ¿vale? Cuando falta mielina ya hay problemas, porque está defectuosa la neurona. Tenéis también aquí en el resumen, pues la función del sistema nervioso, como estoy yo comentando, transmite señales mediante estímulos para producir una respuesta. Es decir, los nervios mandan la información al sistema nervioso, ese ordenador que tenemos en el cerebro, y en otras partes, en el céfalo, ¿no? En otras partes que ya iremos desmenuzando, y emite una respuesta, sobre todo a través de nervios motóricos, es decir, de los músculos, de los huesos, emite una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora mismo tengo un estímulo, estoy viendo una pelota que se está acercando, porque la estoy viendo a través de mi sentido de la vista, se está acercando hacia mi cara. ¿Qué hago? Puedo hacer dos cosas. O me quedo inmóvil y me pega un pelotazo, o hago un movimiento de esquivo, ¿verdad? Hay, por tanto, una respuesta. Mi cerebro dice, quítate, quítate que te va a dar. Pero eso es muy rápido, ¿eh? Eso lo hace muy rápido. A veces, como estamos despistados y no la vemos, la pelota no la vemos venir,
pues ¡bum! Nos pega el pelotazo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro no está atento, ni nosotros tampoco, y este estímulo no ha sido percibido y no ha habido una respuesta de esquivar la pelota, ¿verdad? Y no recibir el castañazo, ¿vale? Eh, entonces, todo lo que estamos comentando, pues hay una interrelación entre lo que son estímulos, respuestas, ¿eh? Eso es así. ¿Eh? Deciros también en esta página que hay dos grandes subsistemas del sistema nervioso, que ya lo he referido antes, sistema nervioso central, estaría todo arriba, ¿eh? Y el sistema nervioso periférico, que estaría formado por ese engranaje de los miles y miles de nervios, ¿no? Que también veremos ahora algunos de ellos, ¿no? Tenéis aquí, pues, la división, ¿no? Lo que sería la parte de arriba, sería todo sistema nervioso central, y bueno, con su elemento, como por ejemplo el encéfalo, con sus órganos, cerebro, el cerebelo, bulbo raquídeo, el mesencéfalo, que también pertenece al tallo encefálico, y luego una parte de este sistema nervioso central que no está arriba, pero que baja a través del bulbo raquídeo, que sería la médula espinal. La médula espinal, ¿sabéis dónde va, no? La habéis escuchado alguna vez, ¿no? ¿Dónde está situada, ubicada? ¿Alguien quiere contestar? La columna vertebral. Muy bien, está dentro de la columna vertebral. ¿Eh? Por eso cuando hay accidente de tráfico y hay, bueno, pues un problema en columna, hay que tener mucho cuidado porque como haya tocado la médula, ya eso sí que es no solo una rotura de lo que serían huesos, sino también un problema grave, ¿no? Porque está afectando al sistema nervioso, en este caso central, ¿vale? Entonces tenéis aquí las partes encéfalo y médula, ¿no? Arriba y todo lo que va dentro de la columna, esta zona sacra, dentro de que lo protege la columna vertebral y, como digo, pues los órganos, ¿no? Estaría el encéfalo con el cerebro, cerebelo y el tronco del encéfalo y la médula espinal, ¿vale? Dentro de lo que sería la columna vertebral. Dice también que a través de un agujero occipital, pues por ahí se canaliza, ¿no? Y comunicando con la parte de arriba, con el encéfalo, ¿vale? Luego tenemos el sistema nervioso periférico, ¿no? Está constituido por los nervios que mandan esa información y también por donde va la respuesta, ¿no? Y veremos que hay nervios sensitivos y nervios motores, ¿no? Los motores porque ponen en funcionamiento músculo, hueso, todo lo que es el sistema locomotor, ¿vale? Y bueno, pues alguna información también al respecto, pues que estos nervios son los que van a recibir esa información de los sentidos que estoy comentando, lo lleva al sistema nervioso central, ¿eh? Y de ahí pues se lanza la respuesta, ¿no? Los nervios que están en encéfalo son nervios craneales, y los raquídeos son los que están dentro de médula espinal, ¿no? Un poco la diferenciación, por si lo veis, donde se ubicarían, ¿no? Y tenéis aquí en la imagen, pues Ay, no, el día de la paz tienes que ir de blanco arriba y vaquero abajo. El vamos miércoles. a silenciar esto. Pues a los altavoces abiertos estamos hablando de otras cosas. A ver, tenéis aquí la imagen, a ver si me deja moverme, del sistema nervioso periférico. ¿Eh? Los diferentes tipos de nervios que están alrededor, están formando todo el organismo. ¿Eh? Nervios intercostales, tenéis aquí los nervios musculocutáneos, en fin, miles y miles de nervios. ¿Eh? En esta imagen. Bueno, para no enrollarnos mucho, vamos a seguir con la explicación. Y un poco
más información complementaria sobre los tipos de células que ya lo hemos comentado, a esas que nutren la neuroglía o la glía, y las neuronas, que son las genéricas, ¿no? Mm, En la imagen de aquí tenéis ya lo que es las partes que componen la neurona, las dendritas, vamos a ver ahora para qué sirven. Esto es el soma o el cuerpo y núcleo de la célula, y luego el axón. El axón, bueno, pues hace que haya una sinapsis, que es la unión de neuronas, a través de neuroconectores, y bueno, pues también lo veremos a continuación, es unión de células, de neuronas, las que llevan la información, ¿vale? Hacia el cerebro, ¿no? Y, y bueno, pues tenéis aquí de qué consiste, ¿no? La fisiología de estas partes. La dendrita, pues lo que hace es que, como están unidos a ese cuerpo, ¿no? A ese soma, pues lo que hace es que mm, conducen el impulso, eso cometido, ¿no? En número es variable, en verdad que hay neuronas que tienen más dendritas que otras, eso depende también de la tipología, lo vamos a ver. Y luego, bueno, pues el axón, que es como esa cola que a través de la sinapsis es la unión de otra con otra neurona, con otra neurona, con otra neurona, la que va realmente a mandar al exterior la respuesta, ¿no? Que da el cerebro, ¿no? Eh, Más cosas que os iba a comentar, bueno, los citoplasma es normal, ¿no? Que son células y tienen que contenerlo, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues la clasificación de las neuronas, ¿m? Según la morfología, la pinta que tiene, ¿no? Que tenéis aquí la imagen, pueden ser con un solo cuerpo, una sola prolongación, sería la monopolar, las neuronas eh, que son más simples, ¿m? Es decir, por ejemplo, estas son las que se ubican, por ejemplo, en la piel, ¿m? En el tejido de la piel, los estímulos que vienen del órgano, del sentido del tacto, pues serían de ese tipo, ¿no? Luego otras más complicadas, las neuronas bipolares. En uno de los vídeos que os he mandado también hablan de la morfología, ¿no? El tipo de neurona. Y bueno, pues esta en cambio, bueno, pues tiene otra pinta, ¿no? Hay ramificaciones de las dendritas con un solo soma, el cuerpo, y hasta las multipolares, que son prolongaciones con más ramificaciones, ¿no? Hay más prolongaciones citoplasmáticas y son las típicas tópicas neuronas, ¿no? Son de tipo multipolar. Depende también de la longitud. Hay una clasificación de las tipo 1 Golgi, axón de 1 metro o más de longitud, que son neuronas de axón largo o de axón corto, que se llaman también sanitariamente Golgi tipo 3, tipo 2, perdón, y tienen, bueno, pues la ramificación, el axón lo tiene más corto. ¿M? También las dendritas son más cortas y tienen un aspecto como una estrellita. ¿M? También, si hay o no hay mielina en el axón, pues se llaman neuronas mielínicas o amielínicas, ¿no? El prefijo SA siempre es el no, que no existe, ¿no? En este caso, la sustancia que rodea el axón. También tenéis ahí otra clasificación, bueno, pues si son similares entre sí, si son específicas de cada lugar, pero vamos, esto ya es risa al rizo. Tampoco nos interesa memorizar todo de todo. ¿M? Depende de las características fisiológicas, ¿m? Y del neurotransmisor que hace que se unan a través de la sinapsis las neuronas, como digo, se tienen que unir para llevar esa información de un lugar a otro. Pues tenéis ahí, por ejemplo, las colienérgicas que liberan acetilcolina, las que liberan dopaminérgicas, ¿m? O las serotoninérgicas que liberan serotonina. Eso también lo veremos sobre todo en patologías, ¿no? Cuando falta dopamina, pues hay un problema, ¿no? Hay una patología. Según su función, pues también tenéis las que son neuronas motoras, que son las que van a, a trabajar con los nervios del sistema nervioso periférico, con esos
nervios motores, neuronas motoras, transmiten respuestas a músculos y estarían dentro de lo que serían los nervios motores, músculo, hueso, etcétera, ¿no? Neuronas simpáticas que forman parte del sistema nervioso simpático, que sería como el que nos está de alguna forma en alerta, en continua alerta, es una de las características, ¿no? O el parasimpático, que bueno, pues también forma parte del sistema que se llama nervioso parasimpático, que es el más relajante, ¿no? Es aquel en el que tú ya no estás en alerta, no hay peligro, no hay ningún riesgo y todo o sea, se queda, ¿no? flotando, ¿no? Y estamos a gusto, ¿vale? Y luego las neuronas sensitivas, pues están en correlación con lo que serían los nervios sensitivos, ¿no? Y respuestas sensitivas que se dan. La clasificación de neuronas, luego hemos dicho, las que nutren, que son las gliales o glía, que son también células del sistema nervioso central, y se distinguen o se sí, tipifican dos que tenéis aquí, que serían las macroglía, que son de gran tamaño, estaría el tipo astrocito, que es esta pinta que tiene, en forma de estrella. Otra que tenéis aquí, que están como células separadas, se llaman oligodendrocitos, también están dentro de células gliales. Y bueno, pero digo, estos son también muchos nombres que tampoco hay que memorizarlo todo, simplemente con saber que hay una diferenciación de células más genéricas o neuronas y las más específicas que tienen unas funciones de apoyo, de nutrición a la neurona, que serían las neuroglial, las gliales, pues con eso sería suficiente, ¿vale? Porque aquí habla, bueno, que tiene menos tamaño, por eso se llama micro, y en menor cantidad, pero bueno, que no es cuestión de sabérselo todo, aunque lo hemos añadido para que lo tengáis como referencia, pero a la hora de memorizar tampoco es cuestión de sabérselo a pie conjuntilla. Más cosas de la anatomía del sistema nervioso central, pues son ya sus órganos, ¿no? Tenéis ahí encéfalo, hemos dicho, y la médula espinal, ¿no? Protegida por columnas, y luego los tejidos, de que están compuestos estos órganos, principalmente conjuntivos, que tienen también un nombre propio, eso es la meninges. Lo habréis escuchado también. Bueno, pues ese es el tejido conjuntivo del sistema nervioso central con su nombre propio, ¿vale? El encéfalo, ¿dónde se encuentra? Pues lo tenéis que está en cavidad ósea, dentro del cráneo, que lo protege y tiene cuatro partes: cerebro, diencéfalo, que también aparece en los libros de texto, el tronco del encéfalo y el cerebelo. El cerebelo es otro órgano dentro del encéfalo. Y tenéis aquí un poquito de información también de cada uno de estos elementos. El cerebro, pues saber que está compuesto por la corteza cerebral, que también se conoce como sustancia gris. Y ahí tenéis, bueno, pues los millones y millones de neuronas, ¿no? O sea, donde están ubicadas, ¿no? Además, bueno, pues hay muchos vasos sanguíneos o capilares sanguíneos. Y otra otros elementos que forman pliegues, que dependen de la profundidad, pues pueden denominarse surcos, que tienen poquita profundidad dentro de lo que es la corteza, y las cituras, que tienen mayor profundidad. Eso también aparece aquí en esta imagen. Por ejemplo, la citura de Silvio, en esta zona, citura de Rolando, o la interhemisférica, que también lo veremos ahora. Decir también que dentro de lo que sería el cerebro está la sustancia blanca, que también se denomina así. Está colocada pues debajo de la gris y formada por axones de neuronas, igualmente, y luego núcleos estriados que también forman parte del cerebro, que bueno, pues donde se divide los hemisferios, ¿no? Ambos hemisferios, hemisferio
del derecho y un poquito de información que hemos añadido, como digo, de este órgano. De la corteza cerebral, pues deciros también que se distinguen unas áreas o zonas, ¿m? Sobre todo, por ejemplo, las que tenéis primera hay las que son sensoriales, ¿m? Están ubicadas en la fisura central, ¿m? Y lo que hacen es que de ahí llegan impulsos nerviosos de los órganos sensoriales, los órganos de los sentidos, ¿vale? A esa zona que es área sensorial, como su nombre indica. Y tenéis ahí, pues, por ejemplo, la somotosensorial, pues estímulos del tacto, de temperatura, de dolor. El área visual, pues está ubicado en lo que es el lóbulo occipital y recibe impulsos de nervios ópticos. La área o zona auditiva, lóbulo temporal, ahí donde se ubicaría dentro de la corteza cerebral y tendría los impulsos que llegan del nervio auditivo. La gustativa está en la zona de fisura de Silvio, también lo hemos añadido ahí. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con estímulos de las papilas gustativas, pues llegarían, ¿no? A esta área gustativa, como digo, está encima de la fisura de Silvio. Y luego en el lóbulo temporal, pues todo lo que tiene que ver con olfato, el área olfativa, pues estaría ahí localizado. Tenéis aquí los lóbulos, lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Estamos comentando con áreas sensoriales, que así como se denomina. Y luego tendríamos las áreas motoras, también dentro de corteza cerebral, y tenéis la motora primaria, también donde está ubicada, pues en la fisura central del cerebro. Se divide en regiones que van a controlar de alguna forma todo lo que movimientos voluntarios, musculares, ¿no? De los músculos principalmente. Y luego también está, que lo habéis seguro escuchado, dentro de las áreas motoras, el área de Broca. Esta está ubicada en lóbulos frontales y principalmente en el izquierdo, y todo el control de los músculos implicados en el habla está ahí ubicado, en esa zona, área motora de la corteza cerebral, ¿vale? Luego, otra de las partes es el diencéfalo. Esto está debajo del cerebro, ubicado en la anatomía, y tiene dos porciones también, que seguro que la habréis escuchado alguna vez. Una porción que está encima es el tálamo y por debajo el hipotálamo. Aquí se va a concentrar todo lo que tiene que ver con la memoria, las emociones, también funciones voluntarias e involuntarias, pues en esa zona, en este órgano del sistema nervioso central que estamos comentando, estaría localizado. Y tendríamos el tronco del encéfalo con también su división en partes y también ubicado dependiendo, ¿no? Si está debajo del diencéfalo, el mesencéfalo, que la primera porción, la protuberancia está por debajo del primero, del mesencéfalo, y luego el bulbo raquídeo, que es ya lo último que va a unirse con la médula espinal, que es una protuberancia, como la queramos llamarlo, por debajo de todo lo que estamos hablando, de tronco del encéfalo, y este es el que une a la médula. Decir alguna información también relacionada, bueno, porque también están implicados dentro de lo que sería el llevar información de los sentidos sensorial y enviar estímulos motores. Están implicados también en esas funciones. También tenías ahí, bueno, pues importante como funciones vitales como la frecuencia del latido del corazón o, por ejemplo, la respiración, también está implicado dentro de lo que son las funciones del tronco del encéfalo. Y luego tendremos el último órgano, que es el cerebelo, que está en la parte de aquí abajo. Y bueno, pues muy implicado en todo lo que son equilibrio y posturas corporales. Entonces, cuando hay algún problema en esa parte
del sistema nervioso central, pues hay un problema de movimiento, de coordinación, de equilibrio, ¿verdad? Porque algo está fallando, ¿no? Un poco a grosso modo, ¿vale? Para que tengáis alguna idea general de qué va cada uno, ¿no? Y luego tendríamos por la parte ya de abajo, que es la médula espinal. Seguimos en el sistema nervioso central y como está recubierta de la columna, se inicia en el bulbo raquídeo y va a llegar hasta la segunda vértebra lumbar, que se le llama cola de caballo, y donde estarán las terminaciones motoras y sensitivas, también ahí. Hay 31 pares de nervios raquídeos en la médula espinal. Y bueno, pues alguna información también interesante, como que eh, se conectan a esa médula a través de dos raíces, una que se llama eferente, que sale de ella, la eferente sale, y la aferente es la que va, ¿no? Se dirige hacia la médula y hacia todo lo que sería el sistema nervioso central, hacia arriba, hacia lo que sería llevar la información a través de médula hacia el cerebro, ¿sí? Entonces hay que diferenciar el eferente con el aferente, ¿vale? Lo tenía aquí, teníamos que haberlo subrayado, vamos a verlo subrayado así porque es interesante, ¿vale? Las dos raíces de la médula, eferente que sale de ella, conduce impulso nervioso a los órganos o músculos, y otra posterior o aferente que se dirige hacia ella, conduciendo impulso sensitivo arriba, ¿sí? Bueno, algo también sobre la meninge que hemos comentado, eh, es ese tejido conjuntivo con nombre propio, y que está en encéfalo y en médula espinal, el sistema nervioso central, ¿verdad? Tiene también, bueno, pues unos nombres específicos, las capas que componen este tejido, que es dura madre, hoz del cerebro y tentorio, lo tenía ahí también, ¿vale? Y bueno, pues dura madre, pues está, es un tejido adherido al hueso, también habéis puesto, es el más externo. Y bueno, pues otro tipo de denominación dentro del dura madre es el que separa ambos hemisferios, que es un tejido que se llama os del cerebro, y otro que es perpendicular al primero, ¿sí? Separa el cerebelo, que está en la parte de abajo, aquí casi en la nuca, y luego, bueno, pues también alguna información sobre el tejido aracnoide, ¿sí? Es una capita más fina, esta no está adherida a hueso ninguno y no tiene una subdivisión, no tiene vaso sanguíneo, ¿sí? Y está por debajo del primero, del duramadre. Forma el espacio subdural, ¿sí? También algo que está implícito en este segundo tejido. Y luego el último, que sería el más profundo, el tejido más profundo o capa más profunda, donde tiene otro nombre, que también se llama tía madre, ¿vale? Y este, bueno, pues está en la parte por debajo, anterior al espacio que hemos comentado, el aracnoides o subaracnoides, ¿no? Que está por debajo, ¿vale? Eso, como digo, son los nombres que tiene la meninge, esas tres capas de tejido conjuntivo que recubre la- el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula, ¿vale? Hay que acordarse que estas terminologías están asociadas al tejido conjuntivo meninge, ¿vale? El sistema nervioso central. Más información que tenéis ahí, bueno, pues el líquido que recubre y que favorece también y que protege, amortigua, como queramos llamarle, eh, también de agentes químicos, que lleva nutrientes, que es el líquido cefalorraquídeo, el este R y el sistema ventricular, porque en el cerebro también hay ventrículos, acordaros del órgano del corazón, las aurículas, los ventrículos, pues aquí también están los ventrículos cerebrales. Tenía aquí la definición, son cavidades, ¿sí? Que mantienen el cerebro maduro. Existen 4 ventrículos comunicados entre sí, donde se produce el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo.
Tienen también un nombre específico las paredes que las recubren, que son los plexos coroideos, ¿no? Que también lo hemos marcado ahí en negrita, pero bueno, que como digo, tampoco hay que memorizar todas las palabritas, con que saber que existe un líquido que amortigua, protege el encéfalo y a la médula, que es el líquido cefalorraquídeo, y bueno, que existen unos ventrículos cerebrales, ¿no? Que hacen de alguna forma que ese líquido pueda circular, ¿eh? Igual que circulaba, ¿os acordáis, no? En el corazón, la sangre, ¿no? Entraba por la aurícula, bajaba por el ventrículo derecho, salía entraba de nuevo la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¡pum! Y a la aorta, ¿no? Pues aquí hace un poco también ese cometido, ¿no? Que vayan moviéndose ese líquido y facilitando la protección principalmente, pues la función que tenía aquí es de proteger, ¿eh? Encéfalo y médula. Y ahora pues ya nos centraríamos en lo que sería la anatomía del sistema nervioso periférico formado por los nervios. ¿Sí? Nervios craneales, como hemos comentado antes, los nervios raquídeos. Tenéis aquí, bueno, son 12 pares, que se originan en diferentes partes del encéfalo y emergen de él hacia otras zonas. ¿Sí? Tenéis ahí, se enumera según el nacimiento, del propio nervio con un número romano. ¿Vale? Esto también, pues, algunos son conocidos, pero el nervio trigémino se estudia cuando se estudia el módulo de Tao, ¿eh? Está relacionado con la zona de mandíbula, ¿eh? Y con lo que cavidad vocal, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis número de par uno, nervio olfatorio, el 2, el óptico, el 3, el motor ocular común, el 4, el 5, que es el trigémino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tienen su nomenclatura con número romano y su nombrecito. Aquí en la imagen aparece la ubicación, están ubicados y hacia dónde se marchan, ¿no? Hacia dónde se marchan porque son nervios que después van a recorrer todo el organismo, porque estamos hablando de periferia, ¿vale? Pero ahí es donde nace, de alguna manera, ¿no? Y tenéis también un poquito de información sobre los nervios raquídeos, estarán los del cráneo, los que están en la parte de médula espinal, donde parten de la médula espinal y van al resto de órganos y ramas sensoriales o motoras con sus nombres. Por ejemplo, 8 para el nervio cervicales, C1 al C8, que están ahí ubicados. 12 pares de nervios dorsales, del D1 al D12. 5 pares de nervios lumbares, L1 a L5, etcétera, etcétera, con su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? La estructura de los nervios lo tenéis también aquí desarrollado, una poquita información. Se organizan los nervios en haces de fibras, ¿no? Semejante a la fibra del músculo esquelético y también con participación de tejido conjuntivo. Se denomina eh, endoneuro, ¿no? Endoneuro, esa primera capa de tejido conjuntivo y luego, bueno, pues diferentes capas, como tenéis ahí, perineuro y por último el epineuro, ¿vale? Son 3 capas de fibra que rodean al nervio. Tenéis aquí también la imagen, la fotografía de la estructura de los nervios periféricos, ¿no? Además, en este apartado nos hablan de lo que serían los sistemas nerviosos autónomos o vegetativos, que son los encargados de las funciones autónomas, es decir, funciones involuntarias que no se pueden controlar. Es algo que sucede, ¿no? Este sistema, el autónomo o vegetativo, también participa del sistema endocrino, que lo veremos también el próximo día, y se subdivide según la funcionalidad en sistema nervioso simpático, ¿no?
que lo que hace es, como decía antes, estar el organismo, el cuerpo en alerta, preparar el cuerpo para una respuesta ante estrés, ante un problema, ansiedad, es decir, cualquier estado de alerta, pues hace, por ejemplo, que el corazón empiece a latir, con un pulso más acelerado, ¿no? Estamos en estado de alerta, ¿vale? Y además, pues se estimula la adrenalina, ¿no? Es una sustancia que se emite en esos estadios, ¿no? Y luego tendríamos el parasimpático, que sería lo contrario, es el antagonista al sistema nervioso simpático, estimula una sustancia que se llama acetilcolina, ¿sí? Y hace que disminuya el ritmo cardíaco, nos relajamos, estamos más tranquilos, ¿vale? Y bueno, pues, eh, como digo, serían las subdivisiones funcionales del sistema nervioso autónomo o vegetativo, con el simpático y el parasimpático. Tenéis también uno de los apartados del tema, la fisiología del sistema nervioso, cómo funciona esto que estamos hablando de la sinapsis, de los neurotransmisores, esto cómo va, de qué va, ¿no? Bueno, pues decir que las neuronas se unen, se necesita unirse para llevar esa información a través de los axones, ¿no? Y muy importante que la neurona contenga esa vaina de mielina, esa sustancia que tiene lípidos, tiene proteína y que de alguna forma puede hacer que la célula esté al 100%. ¿No? Bueno, aquí tenéis información también sobre esos procesos de transmisión de información, cómo se realiza a través de neuronas sensoriales, son las que captan información sobre todo de los órganos de los sentidos, y las neuronas motoras lo que hacen es que envían la respuesta a través de los músculos, un aparato locomotor, al organismo, ¿vale? Bueno, más cosas que tampoco quiero leerlo todo al detalle. Los principales neurotransmisores, lo tenéis aquí, tenéis por ejemplo, la adrenalina, la acetilcolina que lo hemos comentado, dependiendo de si es el parasimpático o el simpático, ¿verdad? Pero hay también otros, por ejemplo, la dopamina es una hormona y también un neurotransmisor, ¿sí? Y que hace, bueno, pues que si esto no existe en el organismo, no existe este neurotransmisor, que hace que se fusionen las neuronas, se unan, ¿no? Porque el neurotransmisor lo que hace es posibilitar la fusión de las neuronas a través de su colita, el lazo, ¿no? Si eso no ocurre, pues se generan enfermedades, por ejemplo, el Parkinson, ¿eh? Es característico de que hay un déficit de este neurotransmisor, ¿no? De la dopamina. Y tenéis ahí también, por ejemplo, la endorfina, también es un neurotransmisor, y reduce la sensación de dolor, y sensaciones placenteras, y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La histamina también tiene otra función como neurotransmisor y está relacionado con procesos inflamatorios, ¿verdad? La serotonina, que también se menciona mucho, ¿no? A veces cuando hay episodios de agresividad, o estados anímicos depresivos, pues se habla de que hay falta de serotonina, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Pues esto también es un neurotransmisor, ¿vale? Podemos añadir también ahí interesante lo del aprendizaje y la memoria. Es verdad que cuando nos movemos en procesos de aprendizaje, en los niños os comentaba que era más fácil porque hay menos conexiones, hay menos, ¿no? Entramado de esas neuronas, hay más facilidad, hay más hueco para almacenar, ¿no? Se puede guardar lo que se aprende, ¿no? En cambio, bueno, pues cuando llegamos a edades ya más
más de adultos, ¿no? Que ya estamos saturados de información, pues cuesta un poquillo más de trabajo, ¿no? Patología, no sé si también habéis visualizado el vídeo 3. Ha sido complicado. El año pasado creo que había solo un vídeo. Este año hemos rescatado un vídeo más. El segundo vídeo, yo me partía de risa con no sé si la habéis visto, la habéis escuchado, la habéis visto. Porque es que machaqueo, ¿no? Machaqueo con un rap. Y me decía mi compañera, déjalo que así se acuerdan por la canción, ¿no? Digo, vale, también una técnica de estudio, una herramienta para estudiar con la canción de las partes, de los lóbulos del hemisferio y tal, ¿no? Y ahí tenéis el último apartado que sería las patologías del sistema nervioso. ¿Sí? Las primeras que tenéis aquí serían las relacionadas con enfermedades convulsivas, donde hay un problema en actividad eléctrica, ¿sí? Que está descontrolada, entonces se produce una sintomatología que es la convulsión, ¿sí? En edad infantil se da con frecuencia, sobre todo en estadios de eh, febriles, cuando hay temperatura alta, hay fiebre alta, suelen los niños convulsionar, ¿sí? Y también cuando durante el parto pues hay un problema de hipoxia, de falta de oxígeno en el cerebro, pues también puede generar convulsiones. Los tipos de convulsiones, pues también las hemos añadido, las generalizadas que se dan en zonas de encéfalo y tienen también una nomenclatura, una tipología. Son las clónicas, son aquellas contracciones descoordinadas de músculos, las tónicas, que tienen más que ver con rigideces musculares o espasticidades. También, repito, hay muchos nombrecitos, pero bueno, con saber que existen convulsiones generalizadas. Las más conocidas son las ausencias, ¿no? Eso de que esa persona no tiene una convulsión con agitación, sino simplemente parece que está ido, pues está teniendo un problema, ¿eh? de convulsión. Y luego ya las características de convulsión típica atópica, que es la epilepsia, ¿eh? Esta sí, una crisis en personas con una patología, una enfermedad, son convulsiones recurrentes, no porque haya tenido una subida de temperatura, sino que la persona padece esa enfermedad y se ve muy claramente cuando se realiza una prueba, un electroencefalograma, que hay un foco donde se da ese desorden eléctrico y provoca la crisis convulsiva. ¿Sí? Otra enfermedad son las cerebrovasculares, ¿sí? Ahí incluiríamos las patologías de enfermedades isquémicas, hemorragias por rotura o aneurismas, o también las malformaciones vasculares, que nace la persona con esa malformación y algún día pues puede desencadenar en una hemorragia, ¿no? Aparecen de forma brusca, ¿sí? Y bueno, pues tenéis unos signos y unos síntomas que pueden ser característicos, como el problema de que no habla correctamente, empieza a hablar cosas que no se le entiende, o hay una desviación, ¿verdad? De la boca, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza. Entonces, bueno, pues pueden ser signos de que hay un problema cerebrovascular, ¿vale? Eh, Más cosas que tenéis ahí, bueno, pues muy importante atenderlo rápidamente. Estos signos neurológicos a menos de 24 horas, dicen en algo sanitario, que puede tener algún éxito de salvación, pero cuando pasa más de las 24 horas, bueno, pues puede que sea irreversible. ¿M? Y se considera entonces que hay enfermedad cerebrovascular y ya pues con las consecuencias que genere, ¿no? Otras enfermedades degenerativas, aquí entramos ya en el Parkinson y Alzheimer. Bueno, pues tenéis ahí que el Parkinson, el déficit que hemos comentado del neurotransmisor que es la dopamina y
presencia de pues, descoordinación de movimiento, tono muscular, ¿verdad? Lentitud, temblor en reposo, sobre todo desde las manos, los brazos, la cara, rigidez muscular, ¿eh? Dificultad para tragar. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes con los atragantamientos, problemas de equilibrio, ¿verdad? Y pues esto al final desencadena alteraciones cognitivas, depresión, alteraciones de sueño, problemas psiquiátricos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Otra enfermedad degenerativa, la esclerosis múltiple, que también se considera. Aquí es una falta de mielina, estamos diciendo que esta sustancia lipidoproteica que protege, ¿no? el azón, si hay una carencia, pues se puede desembocar en esta enfermedad degenerativa que es la esclerosis múltiple. También aquí información un poquito sobre ella, se llama en el caso de mujeres y hay pues sensibilidad motora que se pierde y también mucho cuidado con temas respiratorios, el músculo respiratorio que también pues hace que se padezca, ¿no? Y la esclerosis lateral, también la que se conoce popularmente como ELA, amiotrófica, que es el nombre específico, donde hay también muerte de neuronas, hay por tanto una parálisis, se produce una parálisis y además es muy cruel esta enfermedad porque el paciente no pierde su capacidad cognitiva, intelectual, se da cuenta de la evolución de su enfermedad, de su patología, y son conscientes, como hemos comentado ahí en el resumen, en todo momento de lo que está ocurriendo, ¿no? Y las últimas enfermedades que tenemos ahí serían la, la de Alzheimer. Antes hablamos de demencia senil, ya si habláis con cualquier facultativo os va a decir no, ya se considera todo Alzheimer, ¿vale? Que eso es muy común ahora que lo expliquen, sobre todo los médicos de familia, cuando llegas con un problema, no, es que mi padre, mi abuelo, tiene una demencia senil. Te dicen, no, perdona, eso ya se ha quitado de lo que es el vocabulario sanitario y se habla directamente de Alzheimer, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues hay una pérdida progresiva de capacidades cognitivas, físicas, ¿m? Alteración de la personalidad, agitación, agresividad. Me imagino que habréis visto alguna vez a una persona con Alzheimer. ¿M? Puede lo normal surgir a partir de los 80 y algo de años, aunque también puede que se dé en personas más jóvenes. Entonces, bueno, pues es ahora mismo la enfermedad del siglo, de nuestro siglo, ¿eh? Y bueno, la presencia de problemas de memoria, de lenguaje, de que se le olvida incluso de cómo utilizar los cubiertos para comer, ¿eh? Y bueno, con la degradación de la persona hasta que deja de reconocer a sus seres queridos y está en otro mundo, ¿vale? La media de vida de estas personas, no sé si la habréis escuchado alguna vez, pueden rondar desde los 5 a 10 años, ¿no? En la evolución, ¿no? de esta enfermedad del Alzheimer. Y luego, bueno, pues tenéis ahí también trastornos del movimiento. Se distinguen dos tipos, el que sería el temblor o la hipercinesias, son también movimientos involuntarios. Es verdad que se atacan, ¿no? Y se tratan con farmacología, con medicamentos, y tenéis también, bueno, pues las distonías, eh, el temblor esencial que he comentado, ¿vale? Otras enfermedades como la de Huntington, o no me lo sé pronunciar ni idea, ¿verdad? Que también es una enfermedad genética mortal
que puede aparecer en edades muy jóvenes, de 30, 50 años, y bueno, pues mm, provoca trastornos cognitivos, comportamientos antisociales, dificultad en el habla, en la marcha, el movimiento. Y luego también lo que serían los movimientos descoordinados, que son las atasias, también dentro de este grupo. Bueno, pues tenéis la atasia de Friedreich, que es también enfermedad genética por una mutación de un gen, el cromosoma 9, y tenéis ahí alguna información también como afecta pues no solo al sistema nervioso, sino también a otros órganos como el agrandamiento del corazón y problemas de alergia a hidratos de carbono, pues celíaco. ¿M? Presentan problemas en el habla, temblores, dificultad para el movimiento, la deambulación, para andar, y también puede generar también ceguera, esta ataxia. Y el último bloque, que sería dentro de que son patologías graves, que serían los tumores cerebrales, pueden estar provocados directamente porque se genere en el cerebro o en parte de alguno de los órganos, o porque venga de un proceso de metástasis, es decir, que está el tumor en otro órgano y ha llegado a zona del cerebro. Tenéis ahí la localización en la imagen de un glioma, que así como se llama, el tumor que es el maligno, y los meningiomas que son los buenos, ¿no? Son los tumores benignos. ¿Qué sintomatología origina la presencia de un tumor? O puede ser también una alerta, ¿no? Pues por ejemplo, la cefalea, es decir, es ese dolor de cabeza, la tensión alta, puede ser sinónimo de que haya algún problema de tumor cerebral. Incluso que haya problema también del aparato locomotor, en el movimiento, o también afectado algún órgano, ¿no? Alguno de los sentidos. Y tenéis también hay otras patologías, otras enfermedades relacionadas también con esta parte que estamos estudiando, el sistema nervioso, que son las cefaleas. Las cefaleas tensionales, ¿no? Que tienen también una presencia como eh, que se puede tratar, hay un tratamiento, pero se da sobre todo cuando hay estadios de estrés, de ansiedad, y está el organismo un poco revuelto, ¿m? Y aquellas que se dan en personas que tienen un dolor crónico de migraña, que es la segunda tipología de la cefalea. No se sabe el origen, es desconocido. Es verdad que eh, se trata también con fármacos, pero la persona puede eh, an- tener un aura, ¿no? De decir, uy, me va a pasar, ¿no? Son los pródromos, son esos síntomas que acompañan a la crisis, ¿no? De migraña, o pueden también aparecer, ¿no? Sin que haya ningún signo, ¿no? Vienen acompañados de mareo, los vómitos, las náuseas. Habéis visto seguramente o habréis conocido a una persona con migraña que tiene que ponerse a oscura, la fotofobia de la luz, no puede estar con mucha luz, le molesta mucho, se encierra en una habitación a oscura hasta que se le pasa, ¿verdad? El dolor de cabeza. Y bueno, eso dentro del grupo de la cefalea. Y luego esto también lo hemos estudiado ya, son las alteraciones del nivel de conciencia, vimos también en el tema del primer auxilio, las que son transitorias o las prolongadas. Dentro de las transitorias ya conocemos ese mareo que no tiene pérdida de conocimiento, ¿m? Y que puede sí tener una disminución de tensión arterial, ¿m? Y que sea sobre todo en estadios de emociones intensas, eso es la lipotimia o los síncopes, donde sí, aquí hay una pérdida de conocimiento breve, pero existe, ¿no? Incluso puede haber hasta una relajación de esfínteres, bajada de tensión, ¿m?
es un poco más complicado, ¿no? Que la lipotimia. Y luego las prolongadas, que también las estudiamos en su día, tienes ahí, bueno, pues la nubilación, o el estupor, o el estado más grave de conciencia, sería el coma, ¿no? Y las últimas enfermedades que tienen más que ver con gérmenes, microorganismos o infecciosas, que son la meningitis y la encefalitis, la tenéis ahí, bueno, pues, ¿cómo se da? ¿Mm? Pues a través de un problema de que haya un virus o una bacteria, ¿eh? Y aparece, bueno, pues fiebre, dolor de cabeza, problemas también de conciencia, ¿m? Y hay que tratarla con medicación y saber cuál es ese microorganismo patógeno que está provocando la enfermedad. ¿M? Esto sería todo lo que hemos añadido en el resumen de lo que es el apartado de patología. Eh, y bueno, pues nos ha parecido que era interesante también incluirlo, aunque yo creo que es bastante extenso, pero bueno, por lo menos saber lo que existe. ¿Mm? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Os mandaré preguntas tipo test de este tema y del tema del sistema endocrino, como decía anteriormente al principio, de la editorial Edite, porque de mamila no tenemos nada. No aparece el test de los dos anexos, ¿vale? Y, y bueno, pues continuaríamos mañana con el último tema. Ya acabamos con el módulo de técnicas básicas de enfermería. Y la semana que viene, yo creo que vosotras tenéis el temario de operaciones, ¿no? Y los test también, ¿no? Porque en el Drive estaban los 8 módulos. De todas formas, si alguien tiene algún problema o no la ha podido descargar, lo que sea, que me lo diga y se lo mando exclusivamente el temario por el correo electrónico, si no lo puede descargar del Drive. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Isabel, Dime. de este tema ponen muchas preguntas No, de esto que no, hemos no, no. estudiado. De este tema no te ponen preguntas, muchas preguntas, porque Es no que dice, está en las otras editoriales, pero bueno, y si pone alguna, porque hayan actualizado las preguntas que están en ese banco de preguntas, entonces bueno, como es, lo están incorporando ya en las nuevas ediciones de las editoriales como Edited y Macmillan. Entonces, me parecía interesante dedicar una semanita más a estos dos temas, el endocrino y el nervioso, por eso, por si acaso, ¿vale? claro que Pero leerlo, lo que es leer el tema 2 o 3 veces para que se queden las cosas más importantes y poco más, ¿no? exactamente, que Es que veáis digo, la pregunta. aprender todo esto de los nervios me va a resultar un poquito Claro, no, imposible. sí, 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 es que es demasiado denso, pero bueno, que al menos sepáis, bueno, pues cuáles son los órganos que están dentro de lo que es el encéfalo, ¿no? O el cerebro, Ujú. el cerebelo, ¿no? Sí, sí. Dónde está la médula espinal, es decir, algo así que te puedan preguntar y que tú sepas contestarlo, ¿no? Los elementos que componen las neuronas, pues el axón, ¿no? El soma, la dendrita, nombres así que te suenan y tú dices, ah, Ujú. esto lo ubico en una célula nerviosa, no lo voy a poner en una célula que no sea nerviosa. Vale, vale. Pero vamos, que no, que si alguna ya se examinó de este módulo, creo que me va a decir, a mí no me cayó nada del sistema nervioso, ¿no? Porque no, pero bueno, era interesante trabajarlo para que sepáis de qué va un poquito, ¿no? Sí, hombre, por lo menos es lo que tú dices, para que nos suene y sepamos dónde ubicarlo. Claro, exactamente, que Aunque no hay neurotransmisores, y que el tratarlo. Parkinson es un problema de un déficit de dopamina, sí, que son cosas que tú dices, oye, pues eh,
la enfermedad del siglo, que es el Alzheimer, que al final vamos a terminar esto con Alzheimer, como sigamos Ya. así, ¿no? Es decir, que con este ritmo de vida que llevamos tan acelerado, con estas dietas tan desequilibradas, con este estrés, pues vamos a terminar todo eso, olvidándolo todo. Con la cabeza vacía. Así, pues sí. Madre mía. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos entonces para el próximo día. Ya os mando algún vídeo a ver si le comenté a mi compañera, a ver si ella rescataba alguno del endocrino y el resumen y ya lo terminamos mañana todo definitivamente ya. Técnicas básicas. Venga, pues nos vemos mañana. Un saludo. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana.